Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy no es un simple relato de amor o desamor. Hoy vas a descubrir la mayor traición familiar jamás contada en el mundo literario y mediático. Una traición silenciosa, devastadora, planeada desde dentro, donde la sangre, el honor y los lazos familiares quedaron pisoteados por la ambición, la vanidad y la codicia. Hoy, querido amigo, vamos a hablar de cómo Patricia Llosa, de la mano de Mario Vargas Llosa, hundió a su propia tía, Julia Urquidi, en la que fue una de las historias más vergonzosas y dolorosas de la vida real. Y lo que vas a descubrir aquí, no lo vas a ver en ningún homenaje, ni en las portadas de las revistas, ni en los discursos académicos. Porque aquí, en Tirando Salseo, contamos la verdad incómoda, la que remueve, la que duele, la que muchos quieren ocultar. Corría el año 1955, en una Lima aún anclada en tradiciones rígidas, cuando un joven prometedor, apenas de 19 años, llamado Mario Vargas Llosa, se casaba con Julia Urquidi, una mujer casi una década mayor que él. No fue un matrimonio sencillo, ni bien visto. Julia era hermana de su tía política, un vínculo familiar que ya de por sí levantaba cejas. Pero Mario estaba decidido. Julia no era solo su esposa. Julia fue su mentora, su sostén, la mujer que, como ella misma confesó años después, lo obligaba a sentarse a escribir, a corregir, a pelear contra su propia pereza, contra su propio ego. «Yo lo hice escritor», llegó a decir Julia. Y no era una exageración. Julia dejó todo por él. Dejó su vida, su país, su tranquilidad, para convertirse en el motor silencioso de un joven que aún no era nadie. Mientras Mario soñaba con premios y fama, era Julia quien cocinaba, quien organizaba, quien corregía a máquina los manuscritos, quien le decía a Mario, siéntate y escribe. La pasión inicial, el enamoramiento prohibido, pronto se transformó en una convivencia dura, llena de sacrificios, de renuncias, de proyectos aplazados por la pobreza, por la incertidumbre. Pero Julia seguía allí, firme, incondicional. Ella apostó su vida entera a la promesa de aquel joven flaco y ambicioso. ¿Y cómo le pagaron? Con la traición más baja que puede sufrir una persona, una traición doble, sentimental y familiar. Porque mientras Julia luchaba por mantener en pie aquel matrimonio, en las sombras empezaba a tejerse su condena. Y la mano que sostenía el hilo traicionero no era de una desconocida, ni de una enemiga externa. Era de Patricia Llosa, sobrina directa de Julia, prima hermana de Mario. Una joven de sangre fría, callada, que desde muy joven entendió que para ascender en la vida no siempre hace falta trabajar más, a veces basta con saber seducir mejor. Y así, poco a poco, casi sin que Julia pudiera imaginarlo, Patricia y Mario empezaron un romance clandestino, lleno de promesas y de sueños robados. Un romance que pisoteaba todo. Pisoteaba el amor que Julia había dado. Pisoteaba el esfuerzo que había invertido. Pisoteaba la confianza familiar. Pisoteaba hasta la moral más básica. Y cuando llegó el momento de enfrentarlo, Mario Vargas Llosa no tuvo el valor de hacerlo cara a cara. No. Le escribió una carta. Una carta en la que, de la forma más fría imaginable, le confesaba que estaba enamorado de Patricia, su propia sobrina, y que pensaba casarse con ella. Una carta. Así se rompieron años de amor, de sacrificios, de sueños compartidos. Imagínate por un momento el dolor de Julia al leer esas líneas. La humillación. La traición múltiple. El abandono. No solo perdía al hombre que amaba. Perdía a su sobrina. Perdía a su familia. Perdía su dignidad ante todos. Y mientras Julia se hundía en el dolor más profundo, Patricia y Mario comenzaban su nueva vida, como si nada. Con una boda, con celebraciones, con hijos. Todo bajo el manto de la respetabilidad burguesa. Todo bajo la apariencia de éxito y felicidad. Pero como siempre digo aquí, la vida no olvida. La traición no se entierra tan fácilmente. El karma no tiene prisa, pero nunca falla. Y el destino, que a veces parece dormido, estaba simplemente esperando su momento. Porque Patricia, que había robado a Julia su marido, su proyecto de vida, su futuro, años después se vio atrapada en el mismo círculo de dolor y traición. Cuando Mario Vargas Llosa, ya envejecido pero aún dominado por su vanidad, conoció a Isabel Preisler, la reina absoluta de la portada pactada, la maestra del marketing sentimental, la historia volvió a repetirse. Así como Patricia había robado a Julia, Isabel robó a Mario, robó el lugar que Patricia había ocupado durante 50 años. Y lo hizo de la forma más humillante posible. No en la intimidad. No en silencio, sino a plena luz de los flashes, en exclusiva para las revistas, con titulares calculados y sonrisas ensayadas. De repente, Patricia Llosa, la joven ambiciosa que un día destrozó a su tía, se encontró convertida en la nueva víctima. Desplazada, olvidada, humillada. El karma no necesita hacer ruido. Simplemente actúa. Porque quien siembra traición, cosecha abandono. Porque quien edifica su felicidad sobre las lágrimas de otros, termina llorando en soledad. Y esto, amigo mío, solo es el principio.
Porque lo que viene a continuación, lo que realmente ocurrió entre Julia, Patricia y Mario, es aún más sucio, más cruel y más devastador de lo que imaginas. Quédate, porque vamos a desenterrar el relato prohibido. La carta maldita. El ascenso vergonzoso. La caída inevitable. La llegada de Isabel como instrumento perfecto del karma. Hoy vas a entender por qué las traiciones familiares son las más destructivas. Porque el dolor infligido a quien te ama nunca queda impune. Y por qué el amor traicionado siempre encuentra la forma de vengarse, aunque sea en silencio. Esto es solo el comienzo. Ahora que ya conocemos la traición en su forma más básica, toca profundizar. Toca desenterrar cada capa de esta historia de infamia. Porque lo que se gestó entre Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa no fue un romance inocente ni espontáneo. No fue, como algunos intentan vender, una historia de amor que nació sin querer. No. Fue una seducción fría, lenta y devastadora, planeada casi como una operación militar, donde el único precio a pagar fue la dignidad y el alma de una mujer que lo había dado todo, Julia Urquidi. Todo comenzó de manera discreta, como suelen empezar las peores traiciones. Patricia, prima hermana de Mario y sobrina de Julia, frecuentaba el hogar de los Vargas Llosa bajo la excusa de la cercanía familiar. Era la joven discreta, educada, aparentemente inocente. La que ayudaba en casa, la que escuchaba los problemas del joven escritor, la que se ofrecía a ser apoyo moral mientras Julia luchaba contra la precariedad económica y la presión social. Pero poco a poco, esa cercanía se fue transformando en algo mucho más oscuro. Patricia no solo admiraba a Mario como escritor emergente. Patricia quería ocupar el centro de su mundo. Y lo quería todo. No era un juego de seducción adolescente. Era una estrategia de conquista total. Mientras Julia corregía borradores hasta altas horas de la noche, Patricia escuchaba las quejas de Mario. Mientras Julia se preocupaba por llegar a fin de mes, Patricia susurraba promesas de un futuro más ligero, más excitante, menos comprometido. Mientras Julia peleaba por mantener la estabilidad, Patricia alimentaba el ego de un joven que, aunque brillante, era profundamente inseguro y vulnerable a las adulaciones. Mario no fue inocente, ni víctima. Él encontró en Patricia todo aquello que su ambición desmedida deseaba. Una mujer más joven, más sumisa, menos crítica. Alguien que no le recordara sus fracasos, sus deudas, sus mediocridades cotidianas. Patricia, en cambio, vio en Mario la puerta de entrada a una vida de reconocimiento, de privilegios, de poder literario. Y no dudó en abrirla, aunque para eso tuviera que clavar un puñal en el corazón de su propia tía. ¿Y Julia? Julia, la mujer que había sacrificado su juventud, su carrera, su propia reputación, no sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. Hasta que las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los silencios incómodos empezaron a gritar verdades imposibles de ignorar. Hasta que Mario, incapaz de sostener la farsa, eligió la vía más cobarde. Una carta. Una carta en la que rompía todo. Una carta en la que confesaba su nuevo amor. Una carta en la que, sin un ápice de vergüenza, anunciaba su decisión de casarse con Patricia. Una traición de sangre. Una traición de cama. Una traición de familia. Julia no solo perdió a su marido, perdió a su sobrina, perdió su lugar en la familia, perdió la fe en todo. Y lo más cruel de todo fue el silencio posterior. Nadie defendió a Julia. Nadie la acompañó. La dejaron sola, como si su dolor fuera un estorbo incómodo en la nueva vida que Patricia y Mario empezaban a construir. Una vida que, por cierto, empezó a despegar como un cohete. Con Patricia al lado, Mario escribió algunas de sus obras más famosas, logró premios, reconocimientos, portadas, entrevistas. Y Patricia, siempre discreta, siempre en la sombra, era presentada como la esposa perfecta, la mujer que había sabido entender al genio. Nadie, en los salones literarios ni en las fiestas de la alta sociedad limeña, mencionaba el precio de esa perfección. Nadie hablaba de la mujer destruida que quedó atrás, olvidada como un borrador tachado. Julia Urquidi se exilió del círculo. Siguió su vida en silencio. Hasta que, años después, tuvo el coraje de contar su verdad en un libro brutal, Lo que Varguitas no dijo. Un libro que era un grito, un desahogo, una necesidad de rescatar su historia antes de que fuera borrada por la narrativa oficial. Un libro que desenmascaraba la construcción artificial del matrimonio Vargas Llosa-Patricia. Un libro que recordaba al mundo que el éxito tiene un precio, y que a veces ese precio lo paga quien menos lo merece. Pero el destino, que como siempre decimos aquí nunca se queda quieto, aún reservaba una jugada maestra. Porque Patricia Llosa, que había escalado sobre el cadáver emocional de su tía, un día se encontró en el mismo papel. Cuando Mario Vargas Llosa conoció a Isabel Preisler, no estaba buscando amor. Estaba buscando rejuvenecer su imagen, revitalizar su ego, renacer en una sociedad donde la juventud y la belleza superficial son la verdadera moneda de cambio. Y Patricia, la mujer que había renunciado a todo por sostener su carrera y su figura pública, fue descartada como una prenda vieja. Mario no tuvo reparos.
No miró atrás. Repitió el patrón. Repitió la traición. Esta vez no hubo carta. Esta vez hubo portadas, flashes, exclusivas vendidas al mejor postor. La historia se repetía. La rueda del karma giraba. Y Patricia, como Julia antes que ella, se vio desplazada, olvidada, humillada. Pero la diferencia fue brutal. Porque mientras Julia había caído en silencio, Patricia tuvo que ver su caída en tiempo real, amplificada por todos los medios del mundo, analizada, criticada, expuesta. La mujer que una vez destruyó una familia para construir su imperio, veía ahora su propio imperio derrumbarse bajo el peso de su pasado. Y aquí no acaba. Aquí solo empieza la venganza del destino. Porque Isabel Preisler no era Julia. Isabel no era ingenua, ni devota, ni sacrificada. Isabel era la reina del espectáculo. Y Mario, el escritor que una vez despreciaba la frivolidad, se convirtió en su nuevo trofeo. ¿Ves el círculo? ¿Ves la perfección de esta tragedia? La historia no olvida. La historia ajusta cuentas. Y tú aún no sabes lo peor. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a desmenuzar cómo Isabel Preisler ejecutó el golpe final, cómo Mario quedó atrapado en su propia trampa, y cómo Patricia tuvo que recoger los pedazos de una vida construida sobre traición. Patricia Llosa creía haberlo ganado todo. Durante décadas, fue la esposa impecable del premio Nobel, la mujer que organizaba sus viajes, sus cenas de gala, sus entrevistas. Era la madre de sus hijos, la guardiana de su estabilidad emocional, la sombra silenciosa que lo seguía de Lima a Londres, de Madrid a París. Patricia había construido un pequeño imperio a su alrededor. No era una mujer de flashes, no era Isabel Preisler. Patricia era una mujer de silencios, de elegancia contenida, de servicio absoluto al ego gigantesco de Mario Vargas Llosa. Pero el problema de construir tu vida alrededor de un ego ajeno es que, cuando ese ego busca otro espejo donde admirarse, tú simplemente dejas de existir. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El primer golpe llegó silencioso. Una cena, una coincidencia, una conversación inofensiva en casa de amigos comunes. Isabel Preisler, viuda reciente de Miguel Boyer, conocedora como nadie de los tiempos de la prensa del corazón, se presentó como quien no quiere la cosa. Distante, elegante, un poco misteriosa. Isabel sabía jugar sus cartas. Y Mario, en plena crisis de edad, hambriento de nuevas emociones, cayó en la trampa como un niño pequeño. Lo que para Mario fue una aventura rejuvenecedora, para Isabel fue una estrategia perfectamente medida. No era solo cuestión de amor, era cuestión de relevancia, de poder, de mantenerse en el centro del tablero mediático. Mientras Patricia aún confiaba en que su matrimonio era indestructible, Isabel ya había activado su maquinaria. Y cuando la relación entre Mario e Isabel salió a la luz, no fue fruto de un descuido. Fue una jugada pactada, estudiada, vendida a la revista Hola por una suma millonaria. La imagen de Mario yendo de la mano de Isabel no fue un robo de los paparazzi. Fue una sesión pactada, con luz adecuada, ángulos cuidados, poses ensayadas. Cada flash era una puñalada directa al corazón de Patricia Llosa, pero también era un mensaje al mundo. El escritor más respetado había cambiado de escenario, de mujer, de vida. Patricia no tuvo ni tiempo de reaccionar. De la noche a la mañana, su matrimonio se convirtió en un escándalo público. Mientras Mario posaba sonriente al lado de Isabel en restaurantes de lujo, Patricia se convertía en la gran olvidada, en la nota al pie, en la mujer traicionada de la que nadie quería hablar. La humillación fue pública, planetaria, irreversible. Lo que ella había hecho en silencio décadas atrás contra Julia, ahora lo vivía amplificado por todos los medios del mundo. No había manera de esconderse. Pero el dolor no era solo sentimental. Mario, en su entusiasmo adolescente, no solo abandonó a Patricia. También abandonó su dignidad, su coherencia intelectual, su legado. El hombre que había escrito contra la banalidad mediática, que había despreciado la cultura del espectáculo, se había convertido en protagonista de esa misma cultura. De Nobel de Literatura pasó a ser el novio de Isabel Preisler, carne de portada rosa, objeto de rumores y especulaciones. Cada vez que aparecía en un acto social, el comentario no era sobre su obra, sino sobre su nueva vida de lujos, relojes de marca, cenas con famosos de televisión. Patricia, desde la sombra, lo vio todo. Lo vio deslizarse por la pendiente de la frivolidad. Lo vio convertirse en un personaje que ya no escribía novelas, sino exclusivas. Lo vio perder el respeto de sus propios colegas. Escritores, críticos, editores que antes lo veneraban, empezaron a mirarlo con lástima o con desprecio. La caída era lenta, pero imparable. Y cada nuevo reportaje en Hola era un clavo más en el ataúd de su prestigio. Pero la mayor venganza no fue mediática. Fue íntima. Mario, cegado por su pasión tardía, se instaló en la casa de Isabel, en el barrio de Puerta de Hierro en Madrid. El mismo dormitorio donde había vivido Miguel Boyer, el mismo salón decorado para otros hombres. Mario no era el protagonista. Era el último invitado en una casa que no era suya, en una vida que no controlaba.
Isabel no cambiaba su mundo por él. Era Mario quien debía adaptarse, someterse, aceptar las reglas. Y allí, en ese escenario de cartón piedra, empezó el verdadero castigo. Mario, que siempre había sido un hombre de lecturas, de largas discusiones políticas, de cafés con escritores, se vio rodeado de celebridades que apenas sabían quién era. Cenas donde el centro de la conversación era el último reality show, donde la cultura era un adorno incómodo, donde su opinión ya no importaba. Mario, el intelectual, se convirtió en Mario, el accesorio. Isabel, la reina de corazones mediáticos, sabía perfectamente que su poder estaba en manejar la imagen, no la sustancia. Y Mario, enamorado o simplemente desesperado por no enfrentarse a su soledad, se dejó moldear. Mientras tanto, Patricia guardó silencio. No vendió entrevistas. No escribió libros de venganza. No se sentó en ningún plató. Su única respuesta fue la dignidad. Porque Patricia sabía algo que Isabel jamás entendió. Conocía al verdadero Mario. Sabía de sus miedos, de sus inseguridades, de sus crisis existenciales. Sabía que ese Mario, deslumbrado ahora por los flashes, terminaría estrellándose contra su propia realidad. Y el tiempo, una vez más, le dio la razón. Porque la relación con Isabel no fue eterna. Duró lo que tenían que durar los contratos no firmados. Cuando Mario dejó de ser rentable mediáticamente, cuando su salud empezó a deteriorarse, cuando la edad ya no pudo maquillarse en las fotos, Isabel dejó de estar allí. No hubo comunicado, no hubo lágrimas en televisión. Solo silencio. Un silencio sepulcral que lo dijo todo. Y fue entonces cuando Mario, frágil, cansado, humillado, volvió la mirada hacia donde nunca debió haberla apartado, hacia Patricia. La misma mujer a la que había traicionado. La misma mujer a la que había despreciado. La misma mujer que, pese a todo, fue la única capaz de recibirlo de nuevo. No por amor, sino por humanidad. Patricia no preguntó. No exigió disculpas. No pidió cuentas. Simplemente abrió la puerta. Y esa puerta era mucho más que una entrada física. Era la puerta del perdón. La puerta del cierre del círculo. La puerta donde se equilibraban décadas de traiciones, de heridas, de abandonos. El hombre que un día destruyó a Julia, que después abandonó a Patricia, terminaba su vida volviendo a la mujer que lo conocía sin disfraces, sin flashes, sin maquillajes. Y esa mujer, Patricia Llosa, lejos de venganza o resentimiento, le ofreció lo que ni todo el glamour de Isabel Preisler pudo comprar, un final digno. Y aún queda lo más brutal. Porque el verdadero ajuste de cuentas, la verdadera caída de Mario Vargas Llosa y el verdadero triunfo silencioso de Patricia, no se escribió en portadas de revista ni en discursos pomposos. Se escribió en el último capítulo de su vida. Cuando Mario Vargas Llosa volvió a la vida de Patricia Llosa, no lo hizo como el genio invencible que un día había sido. No regresó rodeado de premios ni de aplausos. Volvió como un hombre derrotado, cansado, disminuido, consciente, quizá por primera vez en su vida, de que el precio de sus decisiones había sido demasiado alto. Y Patricia, la misma que había sido apartada como un objeto inservible, fue quien tuvo la grandeza de no humillarle, de no exigir explicaciones públicas, de no hacer del rencor su bandera. En el mundo real, en ese mundo que no tiene focos ni alfombras rojas, Patricia simplemente actuó con dignidad. La caída de Mario había sido mucho más profunda de lo que los medios quisieron contar. Mientras algunos seguían presentándolo como un icono cultural, su vida personal era un naufragio silencioso. La ruptura con Isabel Preisler no solo significó el fin de un romance de portadas, significó también el derrumbe de una ficción cuidadosamente sostenida. Mario ya no era un símbolo de éxito sentimental ni de juventud recuperada. Era un hombre mayor, enfermo, aislado de sus antiguos círculos intelectuales y alejado de la vida que alguna vez soñó. La casa que compartió con Isabel en Puerta de Hierro quedó como un mausoleo de promesas rotas. Los mismos muebles, los mismos cuadros, los mismos escenarios que sirvieron para tantas exclusivas en Hola, ahora eran el recordatorio cruel de una vida que nunca le perteneció del todo. Isabel, la reina del marketing personal, supo soltar a Mario cuando dejó de ser rentable. No hubo cartas de despedida, no hubo lágrimas televisadas, no hubo entrevistas exclusivas llorando ante las cámaras. Solo un vacío frío, comercial, calculado. Para Isabel, Mario había dejado de ser una inversión útil. Y como en cualquier empresa, cuando el activo deja de generar, se liquida. Fue entonces cuando Patricia Llosa demostró de que estaba hecha realmente. Mientras otros hubieran disfrutado viendo a su antiguo esposo arrastrarse la decadencia, Patricia eligió otro camino. El camino más difícil, el menos espectacular, el más humano. Volver a abrir su casa. Volver a permitirle entrar. Volver a cuidar de quien, años atrás, la había herido de la manera más brutal. No por amor ciego. No por nostalgia. No por debilidad. Sino por algo mucho más grande, por humanidad. Patricia entendió que Mario no era ya el joven arrogante que rompió la vida de Julia Urquidi.
No era el esposo deslumbrado por las luces de Madrid. No era el personaje de portada de Hola. Era simplemente un hombre mayor, frágil, consciente de sus errores, necesitado de una mano amiga para morir en paz. Y Patricia, lejos de repetir la traición que ella misma sufrió, eligió ser esa mano. Los últimos años de Mario Vargas Llosa fueron un lento descenso hacia la vulnerabilidad total. Su salud se deterioró rápidamente. La agilidad mental que lo caracterizaba fue dando paso a lagunas, olvidos, desconexiones. Los actos públicos, cada vez más escasos, mostraban a un hombre cansado, incómodo, perdido. Las cámaras, que antes lo adoraban, ahora eran crueles, implacables. No perdonaban la vejez, no perdonaban la decadencia. Y en medio de todo eso, Patricia Llosa fue su refugio. Ella, la mujer traicionada, se convirtió en su cuidadora, en su confidente, en su último puerto seguro. Mientras sus hijos, Gonzalo, Álvaro y Morgana, se turnaban para visitarlo, era Patricia quien sostenía las riendas de la vida diaria. Era ella quien gestionaba las visitas médicas, quien organizaba los horarios de las medicinas, quien calmaba las noches de insomnio y los días de desorientación. Mario, que en su juventud había despreciado los afectos silenciosos, que había buscado la aprobación pública como si de oxígeno se tratase, terminó sus días rodeado no de flashes, sino de susurros de cariño genuino. No había portadas, no había titulares. Solo Patricia. Solo sus hijos. Solo la familia que había despreciado durante años y que, sin embargo, fue la única capaz de sostenerle cuando el mundo le dio la espalda. El círculo se cerraba de manera brutal pero justa. Mario, el gran narrador de pasiones humanas, se convertía en el personaje de su propia tragedia. Un hombre que había sacrificado su coherencia, su honor y su familia en busca de un brillo superficial, y que, al final, entendía que la verdadera grandeza no estaba en las portadas, sino en las manos que te sostienen cuando ya no puedes caminar solo. Patricia no buscó venganza. No escribió memorias escandalosas. No vendió entrevistas contando su dolor. No organizó ruedas de prensa. No cobró exclusivas. Su única respuesta fue el silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier declaración pública. Porque cuando todo se acaba, cuando el cuerpo falla, cuando la mente se desvanece, lo único que queda es la verdad. Y la verdad era que Patricia Llosa había sido, desde el principio hasta el final, la única constante, la única lealtad, el único amor verdadero. Y la ironía final es devastadora. Porque mientras Isabel Preisler continuaba construyendo su imperio de apariencias, Patricia Llosa edificaba algo mucho más sólido, la memoria digna de un hombre que, a pesar de sus errores, merecía morir en paz. Y eso, amigos míos, no se compra con dinero, no se vende en revistas, no se firma en contratos. Eso se construye con años de entrega, de perdón, de humanidad profunda. La muerte de Mario Vargas Llosa no fue un evento mediático. Fue un susurro. Fue un último suspiro en una casa discreta, lejos de los focos, rodeado de los que realmente importaban. Y cuando llegó el momento final, cuando Mario cerró los ojos para siempre, fue Patricia quien le acompañó. No como la esposa traicionada. No como la mujer despreciada. Sino como la única persona que entendió, que aceptó, que perdonó. Pero antes de cerrar esta historia, queda un último capítulo. Porque el destino, que nunca olvida, aún tenía reservada una última jugada. Una jugada que pondría a Patricia Llosa en el lugar que siempre mereció ocupar. No como la esposa olvidada. No como la víctima silenciosa. Sino como la verdadera protagonista de una historia de traición, de caída y de redención. Y así, en el susurro de una casa silenciosa, en el rincón más discreto de Lima, terminó la vida de Mario Vargas Llosa. El hombre que había conquistado premios, aplausos y reconocimientos internacionales, cerraba los ojos lejos de los flashes, lejos de los banquetes, lejos de los titulares grandilocuentes. Murió arropado por el calor genuino de una familia que supo perdonarlo, pero, sobre todo, murió en los brazos de la única mujer que jamás lo traicionó realmente, Patricia Llosa. Patricia, esa mujer a la que la historia oficial quiso relegar a un pie de página, terminó demostrando que la verdadera victoria no es la que se exhibe en portadas ni la que se celebra en cenas de gala. La verdadera victoria es la de quien, pese a las heridas, pese a los desprecios, pese a las humillaciones, es capaz de mantenerse firme, de sostener el timón de la dignidad cuando todos los demás se dejan arrastrar por la corriente del ego y la vanidad. Mientras Isabel Preisler continuaba vendiendo exclusivas sobre su vida, su cocina, sus bolsos de lujo, Patricia cuidaba del hombre que había compartido su vida durante más de medio siglo. Sin cámaras, sin contratos, sin glamour. Solo con la sobriedad de quien sabe que la grandeza no se mide por las luces que te iluminan en vida, sino por las manos que te acompañan en la muerte. Los días finales de Mario fueron discretos, casi anónimos. No hubo fiestas de despedida, no hubo homenajes pomposos. La literatura, como tantas veces ocurre, fue más generosa que la vida. Sus novelas quedaban. Sus palabras quedaban. Pero el hombre, el ser humano detrás del genio, se apagaba lejos de los focos.
Y fue Patricia quien se aseguró de que ese adiós fuera digno. No permitió cámaras en la casa. No permitió que los buitres mediáticos revolotearan en torno al moribundo. No vendió imágenes exclusivas. No filtró información. Simplemente protegió su intimidad como quien protege un templo. Y fue en ese silencio donde Patricia Llosa se alzó como la gran vencedora moral de esta historia. Porque mientras otros buscaban rentabilizar su relación con Mario hasta el último suspiro, Patricia optó por blindarlo. Por devolverle, en sus últimos días, algo que él había perdido hacía mucho tiempo: la autenticidad. El legado de Mario Vargas Llosa, por tanto, no se mide solo en sus libros, en sus premios o en sus discursos. Se mide también en el acto final de su vida. En quien estuvo allí cuando ya no quedaba nada más que fragilidad y arrepentimiento. Y ahí no estaba Isabel Preisler. Ahí no estaban las revistas. Ahí no estaban los políticos ni los empresarios. Solo estaba Patricia. Y no estaba allí porque necesitara reconocimiento, ni porque buscara lavar su imagen. Estaba porque, a pesar de todo, a pesar de las infidelidades, a pesar del abandono público, a pesar de los años de soledad, ella seguía viendo en Mario algo que los demás ya no veían: al ser humano. Al joven ambicioso que soñaba con cambiar el mundo con sus palabras. Al hombre que, pese a sus errores, nunca dejó de ser, en lo más profundo, vulnerable, frágil, humano. La vida, que a veces parece tan injusta, acabó ajustando las cuentas. Porque quien construyó su vida sobre la traición, terminó traicionado. Quien buscó la felicidad en las portadas, terminó olvidado por las mismas cámaras que un día lo aclamaron. Y quien apostó por la dignidad silenciosa, terminó ganando el respeto eterno de quienes de verdad importan. Cuando llegó el momento del adiós final, Patricia organizó un velatorio sobrio, íntimo, respetuoso. No hubo alfombra roja. No hubo paseillo de celebridades. Solo estaban allí los que realmente amaban a Mario, sus hijos, algunos nietos, unos pocos amigos fieles. Y en el centro de todo, erguida, serena, discreta, estaba Patricia Llosa. Sin lágrimas dramáticas. Sin discursos grandilocuentes. Solo con la fuerza silenciosa de quien ha vivido la vida entera en primera línea de batalla emocional, y aún así, ha salido digna del otro lado. El verdadero escándalo, el verdadero ajuste de cuentas, no fue mediático. Fue moral. Mientras las revistas trataban de obtener una última exclusiva, mientras algunos intentaban resucitar el morbo de su historia con Isabel, la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva fue la de Patricia cerrando los ojos de Mario, susurrándole al oído un último adiós. Un adiós sin reproches. Un adiós que no necesitaba palabras porque estaba lleno de significado. Y mientras Patricia Llosa demostraba su grandeza silenciosa, Isabel Preisler permanecía ausente. Ni una flor, ni una nota, ni una llamada de condolencia. Nada. El silencio más elocuente. El silencio que confirmó lo que muchos ya sabíamos, que lo que hubo entre Isabel y Mario fue, más que amor, un intercambio de conveniencias. Un pacto de rentabilidades. Un acuerdo de imagen. Patricia, en cambio, representaba otra cosa. Representaba la constancia, el sacrificio, la lealtad. Representaba la vida real, con todas sus cicatrices, sus desengaños, sus derrotas, y aún así, su inmensa capacidad de perdón. Porque sí, Patricia Llosa fue traidora cuando destrozó la vida de Julia Urquidi. Esa mancha no se puede borrar. Pero también fue capaz de redimirse, de aprender, de crecer. El círculo de la vida la obligó a experimentar en carne propia lo que ella misma infligió. Y lejos de hundirse en el rencor, eligió la compasión. Eligió no repetir el patrón de venganza. Eligió no ser una caricatura más en el gran circo de las pasiones humanas. Y aquí viene la gran pregunta para ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Serías capaz de perdonar al hombre que te traicionó públicamente, que te humilló ante el mundo, que cambió tu vida por un espejismo mediático? ¿Serías capaz de abrirle tu casa, de sostenerle la mano en su lecho de muerte, de regalarle un final digno cuando todo el mundo lo había abandonado? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero saber tu punto de vista. ¿Patricia Llosa es la gran heroína silenciosa de esta historia? ¿O piensas que la vida simplemente se encargó de ajustar cuentas con la precisión brutal que solo el destino conoce? Y si este relato te ha removido, si te ha hecho pensar, si te ha tocado el corazón aunque sea un poco, te invito a que apoyes este vídeo. Dale a like, activa la campanita, suscríbete. Porque aquí, en Tirando Salseo, no solo contamos historias. Aquí las analizamos. Aquí les damos la vuelta. Aquí nos atrevemos a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Nos vemos muy pronto en la próxima historia que el sistema no quiere que conozcas. Y recuerda, en un mundo lleno de traiciones, la verdadera revolución es ser digno hasta el final. La vida siempre encuentra la manera de ajustar las cuentas. Patricia Llosa parecía durante años la esposa fiel, la víctima perfecta de una historia de traición mediática, pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que antes de ser víctima, fue verdugo. La mujer que cuidó a Mario Vargas Llosa hasta el final,
Fue también la joven que destrozó la vida de su propia tía, Julia Urquidi. Porque el karma no tiene prisa, pero tampoco tiene piedad. Lo que siembras, tarde o temprano, vuelve. Y esta historia es la prueba más brutal de que las traiciones familiares no se entierran, se heredan. Hoy te pregunto directamente, ¿crees que Patricia realmente se redimió o simplemente recogió el castigo que sembró décadas antes? ¿Puede una gran traición ser borrada por un gran acto de humanidad? ¿O el daño hecho nunca desaparece del todo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Patricia Llosa es la verdadera heroína silenciosa o solo una pieza más en una cadena de traiciones? Suscríbete, activa la campanita, y apóyalo con un like si crees que hay historias que el mundo necesita escuchar, aunque duelan. Aquí no solo contamos la versión bonita. Aquí destapamos toda la verdad. Y créeme, lo mejor, o lo peor, siempre está por llegar. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir.